Los cactus y las plantas suculentas son conocidos por su naturaleza tolerante a la sequía y a sus propiedades de retención de agua. Generalmente se las conocen como plantas del desierto. Es común suponer que se necesitan un calor muy brillante e intenso para crecer, dependiendo de dónde se originen. Algunas especies no pueden tolerar el pleno sol y sufrirán daños por el sol cuando se expongan al calor intenso. Otras especies son mejores para manejarse a pleno sol y prosperan en estas condiciones. Número 1. Árbol dedo. Es originario de las regiones tropicales secas de África hasta la India. Es una especie perenne de tallo cilíndrico, carnoso y muy ramificado. Sus ramas suculentas son frágiles y delgadas. Pueden crecer hasta alcanzar los 4 metros de alto, aunque también hay especies que han llegado hasta los 15 metros de altura. Florece en otoño, invierno en el extremo de las ramillas. Estas plantas aman el pleno sol, lo que ayuda a darle su color distintivo. Estas son plantas resistentes que requieren muy poco cuidado una vez establecidas. Deben regarse más durante periodos prolongados de calor intenso u olas de calor. Número 2. Siempre viva. Son plantas crasas muy fáciles de cultivar y generosas para hacer microjardines o composiciones variadas en pequeños recipientes. Son plantas de floración puntual. En algunas variedades pueden salir del tallo florecillas de tono rosa, aunque otras variedades van generando muchos tallos que amplían la planta y dan mayor tamaño a la roseta central, y algunos pueden crecer muy grandes y otros permanecen pequeños. Pueden crecer a pleno sol o sombra parcial, pero la coloración óptima se logra cuando se coloca a pleno luz solar o brillante. Número 3. Bálsamo azul enano. Es un arbusto enano de crecimiento bajo y semirremolque que forma una estera densa que alcanza solo unos 20 centímetros de altura y representa hojas carnosas plateadas azuladas como dedos. Produce flores pequeñas y redondas parecidas a pompones que superficialmente pueden parecer a un virus. Las flores parecen blanquecinas desde la distancia, pero de cerca tendrían tintes amarillos y rosados en el estambre. Estas plantas, como pleno sol o luz brillante, necesitan luz brillante para lograr su verdadero potencial de color. Si crecen en interiores como plantas en macetas, pueden llevarse al exterior en los meses más cálidos para recibir más sol. Número 4. Planta del aire. La mayoría de sus especies son nativas de las Islas Canarias, con algunos ejemplares originarios de Madeira, Marruecos y África Oriental. La mayoría de estas plantas tienen hojas alargadas que componen una roseta con un tallo grueso en la base. Además, las hojas suelen adquirir unos tintes rojizos muy atractivos, un rasgo distintivo que las separa de otros géneros similares como siempre viva es que sus flores tienen pétalos que se dividen en 6 o 12 secciones. Crecen mejor a pleno sol y sombra parcial. La planta del aire se quedan activos en condiciones de clima realmente cálido y seco. Número 5. Agave. El agave es un gran género de suculentas que forman formas de roseta. Prosperan en lugares soleados, sombra ligera y pleno sol. Se pueden cultivar en el suelo para crear un paisaje atractivo e interesante. También se pueden cultivar en macetas o contenedores. Algunas plantas de agave son más resistentes al frío que otras, dependiendo de la región de donde son. La mayoría de las plantas de agave es una suculenta de sol y el calor intensos y son plantas muy resistentes. Su área de origen es la región árida que hoy se encuentra repartida entre el norte de México, el sur de Estados Unidos y Colombia.
Número 6. Aloe. Es un género grande y popular que consiste en pequeñas especies enanas y grandes especies arboides que crecen hasta 10 metros. Tienen hojas gruesas, carnosas, de color verde a gris azulado verdoso. Algunas variedades tienen manchas blancas en las superficies del tallo. Las especies enanas son muy adecuadas como plantas de interior en macetas o contenedores. La mayoría de las especies de aloe más grandes crecerán bien a pleno sol y se pueden plantar al aire libre como plantas de paisaje o grandes contenedores. Número 7. Planta de jade. Es una planta suculenta originaria de Mozambique y algunas de las provincias sudafricanas. Las hojas tienen entre 2 y 5 centímetros de largo y 1-3 centímetros de ancho, con la forma ovalada característica que le da nombre a la planta. Además, las hojas son de un color verde jade, aunque toman unos tonos rojizos cuando reciben luz directa del sol durante mucho tiempo. Este tinte rojizo no es más que una protección natural para evitar quemaduras. Pueden prosperar en diferentes condiciones de iluminación. Pueden hacerlo bien a pleno sol una vez aclimatadas. Sus hojas adquieren un color rojizo especialmente en las puntas cuando se exponen a pleno sol. Número 8. Ferocactus. El cuerpo en estos cactus es globular en su juventud para ir creciendo en altura con la edad hasta alcanzar forma de barril. Miden entre 2 centímetros hasta 4 metros de alto según la especie. Poseen pronunciadas costillas longitudinales, simples, protuberancias poco marcadas cuando son jóvenes, con fuertes espinas generalmente curvadas. El color varía entre las especies, el verde grisáceo al verde azulado. Las flores son acampanadas, amarillas, anaranjadas o rojizas e incluso violetas. Se extienden a través del sudoeste de los Estados Unidos y las regiones del norte de México.